Listo, continuamos con la segunda parte. Estaba observando un poquito la última respuesta. Y la última respuesta es interesante plantearla porque ahí podemos definir un poquito si hemos entendido esta primera parte del tema de la revelación. Dios dice que se ha revelado, Él se ha revelado a sí mismo y la revelación tiene que ver con que Dios, algo que tenía oculto, o sea, revelación tiene que ver, con un ejemplo. Bueno, antiguamente, porque ahora ya no se hace, ¿no? Las fotos, las fotografías, antiguamente no habían pues los teléfonos digitales, no había eso, ¿no? Eran por rollos, ¿no? Tal vez algunos jovencitos dirán, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, era una cámara, ¿no? De fotográfica y adentro iba un rollo, un rollito, y había una especie de cinta donde cada vez Kodak, que Kodak. uno, sí, Kodak, enfocaba, ¡pac!, tomaba imágenes, pero esas imágenes estaban en oscuras, se grababan ahí y tenías que llevarlo a un sitio especializado de la misma Kodak o de las tiendas que te imprimían las fotos, pero antes de imprimirlas tenían que revelarlas. Entonces eso se llamaba los negativos, ¿no? Entonces, todo un proceso que, bueno, si estás interesado en eso, puedes entrar en YouTube, te lo explica mejor. El tema es de revelar, quiere decir que esas cintas, habían una foto, si le daba la luz, se blanqueaban. Entonces tú tenías que entregarlo ahí todo cerrado y ellos en un cuarto oscuro lo empezaban a revelar, tiene un proceso, cómo hacer que lo que está oculto en en ese rollo, se llamaba así, es un rollo, ¿no? En ese rollo lo iban revelando todas las fotos que habías tomado, ¿no? Entonces lo revelaban y después ya salía la foto, ¿no? Hay un proceso y sale la foto. Lo que estaba ahí en negativo, salía voy a revelar las fotos, uno decía en ese tiempo. Entonces, ¿qué es revelar? Revelar es algo que está oculto, ¿no? Que no se puede ver así. Hay que ir a una especialista, alguien para que sepa. Y esa es la idea de la revelación. El Señor ha revelado, se ha revelado su presencia, su existencia, su participación, como creador se ha revelado. Y las dos formas que podemos clasificarlas son dos formas que se ha revelado. La primera es cuando vemos la creación y decimos, bueno, esto lo ha diseñado una mente superior al ser humano. Esto no puede haber sido diseñado por un ser humano. Entonces, algunos, no, es una mente superior, entonces dicen, es los marcianos, unos extraterrestres, ¿no? En cierta forma, el que dice que es un extraterrestre no se equivoca del todo. ¿Por qué? Porque es extraterrestre, quiere decir alguien que es fuera, que no es alguien como un ser humano, como un corriente, es un extraterrestre, fuera, ¿no? Fuera de esta tierra. En cierta forma tiene razón. Entonces, ese creador se revela en la creación. Vemos el mar, las plantas, los cerros, el agua, la gravedad. Toda la creación me habla, por eso dice la Biblia, cuando leemos el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Ahí hemos visto los otros pasajes, Dios se ha revelado. Ese tipo de revelación se llama revelación general, ¿sí? Entonces, ustedes y yo hemos recibido esa revelación general. O sea, podemos ver, no podemos negar que Dios existe, aunque algunos podrían negarlo, buscan soluciones, argumentos para negar eso, pero no podemos negar a grosso modo esa forma y eso es revelación general. Entonces, un creyente y un no creyente pueden ver en la revelación general, ¿no? En las cosas que existen, pueden ver que hay un Dios que existe. Y por eso que Romanos capítulo 1, versículos 18 y 20 que hemos leído, dice que no hay excusa. No hay excusa para el creyente y el no creyente. Principalmente ahí va dirigido a alguien que no cree.
no tienen excusa, que han cambiado la verdad de Dios, ¿no? La han cambiado, ¿no? Y no hay excusa, ¿no? Y eso también es una revelación. Entonces, eso es lo que habla sobre la revelación general. Ahora, por favor, escúchenme con atención. Ahora está el punto de la otra revelación. La otra revelación es revelación especial. Y esta revelación especial ya no es para todos, sino es para algunos, porque es especial, ¿no? Es una revelación que Dios revela a los que Él ha elegido y lo revela a través de la palabra de Dios, que para nosotros es la Biblia. En el Antiguo Testamento, bueno, no reveló a través de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos tenían su revelación. Por ejemplo, Abraham no tenía nada escrito de parte de Dios. ¿Sí? ¿Se comprende eso? Él no tenía nada escrito de parte de Dios. Dios le habló directamente, ¿no? Ese tipo de forma de hablar directamente, ¿qué es? Una revelación especial. Un tipo de revelación especial. Audible. Audible. Después, Abraham, en alguna ocasión, vinieron 3 ángeles, ¿se acuerdan? Para anunciarle lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra. Y ahí estaba Lot, ¿se acuerdan? Y uno de ellos es el ángel de Jehová, dice. Y después, cuando le revela, empieza Abraham a conversar y a negociar con él. Señor, si hubieran 50, tú perdonarías, si habrían 40, empieza a regatear, ¿no? Y al final parece que no había nadie, pues, ¿no? Entonces, ese ángel de Jehová es una teofanía, es una aparición de Dios en forma, es una aparición de Dios, por decirlo así, que lo podía ver y pudo conversar. Ahora, es un poco complicado explicar qué forma tenía, pero el texto bíblico lo dice ahí, ¿no? Es un ángel, pero era una persona, eran 3 hombres, eran 3 varones. Por lo menos sabemos que no era mujer, ¿no? Si no diría 3 mujeres, ¿no? O 2 mujeres, un hombre. Decía 3 varones, ¿no? Entendemos que uno de ellos era Jehová y hablaba con él. Por eso encontramos ahí. Entonces la revelación para Abraham, ya no solamente él conocía una revelación general de la existencia de un Dios creador, sino sabía que había un Dios que quería tener una relación con él. Y lo llama y se le revela y le da su palabra a él de forma audible. Sal de la tierra donde habitas a la tierra que yo te daré, y empieza, ya conocemos toda la historia, ¿no? Y empieza a hablar de forma audible. Después vamos a ir viendo un poquito el proceso de la revelación, y la revelación se va a dar después a Moisés, a los profetas también, para el pueblo, para corregir, para, ¿no? El profeta, pues, de Dios iba, casi nadie le creía, ¿no? Era un poco complicado el ministerio de los profetas, pero conocemos ya. Y después de los profetas, ¿no? Vamos a ver que Dios se revela por Jesucristo. O sea, a la hora que Jesucristo vino a esta tierra, Él reveló, ¿no? Reveló, ¿qué cosa? Cosas que no se sabían. Eso es revelar, cosas que estaban oscuras. Él vino a cumplir la ley y los profetas. Él vino a cumplir la ley. Él es el cumplimiento de lo que dice toda la ley, ¿no? Porque apuntaban hacia él, los profetas del Mesías que iba a venir. Él viene y cumple eso, cumple la ley y los profetas, ¿no? Y viene a cumplir el propósito de Dios de ir y morir en la cruz, ¿no? Pero antes de morir, él se reveló, él formó 12 discípulos, les enseñó 3 años, 3 cosas, y después les dio una comisión, ¿no? Y le dijo, vayan, ¿no? Esa es la historia, ¿no? ¿Conocen? Id y hacer discípulos a todas las naciones. Toda autoridad me es dada, es el versículo 18, ¿no? Toda autoridad me es dada, ¿no? Y ahora los envía, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y lo que tienen que hacer es hacer los discípulos y de ahí bautizarlos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todas estas cosas que les enseñaba. O sea, hay una revelación hasta ahí a los apóstoles, y ellos,
como lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, ellos, justamente en Hechos de los Apóstoles, ¿sabes qué cosa sale? Lo que ellos entendieron de lo que Jesús les enseñó. O sea, ¿qué entendieron los apóstoles? Es lo que hicieron en capítulo de Hechos. Hechos narra lo que ellos entendieron de lo que Jesús les enseñó. Por eso que predicaban con valentía, ¿no? Y ¿cuál era la doctrina? La doctrina de los apóstoles, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Los que ya conocemos, no de otros apóstoles que ya aparecen ya, eso es otra cosa. La doctrina de los apóstoles, de los que estaban con Jesús. Para ser apóstol, tenías que ser primeramente haber visto a Jesús y verlo morir en la cruz, ¿no? Esa era la condición del apóstol, ¿no? Entonces, todo lo que habían aprendido, ellos estaban, y bueno, el último apóstol, pues que es Pablo, ¿no? Que él sí lo vio en una revelación camino a Damasco, y bueno, él dice fuego, yo soy el último, el más pequeño, como un abortivo, dice, ¿no? Entonces, sobre esa doctrina empieza a desarrollarse todo el plan para la iglesia, ¿no? Hasta que esperemos la segunda venida de Jesucristo, que va a venir como juez a juzgar, ¿no? Y va a preservar a su iglesia, ¿no? Algunos pensarán que son que el rapto es antes de la tribulación, otros piensan que es después de la tribulación, otros piensan que es en el centro. El tema es que hay tribulación y al final, bueno, la Nueva Jerusalén, ¿quiénes van a estar en la Nueva Jerusalén? De eso se trata la historia, ¿no? Tanto que ha padecido el creyente, la palabra de Dios, todo, y cómo tiene un final, por decirlo feliz, un final en la presencia de Dios. Entonces, todo eso, hermanos, es revelación especial. O sea, no es solamente que podamos ver en la creación, porque yo veo en la creación, veo un árbol, o veo las olas del mar, o veo la gravedad, y mirando la gravedad yo no puedo saber si Dios es santo. Yo no puedo saber que Dios es santo, simplemente que hay alguien que ha creado. Hay alguien que tiene, puedo decir, ¿qué más? Es un Dios poderoso. ¿Qué más? Es un Dios sabio, porque sabe hacer las cosas mejor que nosotros. Podemos decir varias cosas, pero no, por ejemplo, una revelación moral de parte de Dios no la podemos entender. No podemos saber si Dios es bueno o es malo, si es egoísta o no es egoísta, si es un Dios de amor. No podemos saber si es un Dios de amor. No podemos saber si es un Dios misericordioso, si es un Dios justo. Esos son atributos morales de Dios. Entonces, eso no se revela en la revelación general. Entonces, todo creyente, no creyentes han recibido la revelación general. ¿Qué es la revelación especial? Es la que nos enseña al creyente cómo es Dios. Por ejemplo, a ver, hermano Carlos García, ¿dónde has aprendido que Dios es misericordioso? En la Biblia. Muy bien, simple, nada más, simple, no vamos a buscar el texto. En la Biblia está muchos pasajes que dice Dios es tardo para la ira, pero grande en misericordia. El Señor, ¿dónde hemos aprendido que Dios va a perdonar nuestros pecados? En la Biblia. ¿Dónde hemos aprendido que Dios va a venir Jesucristo va a venir en una segunda vez? En la Biblia. ¿Dónde aprendemos, no? ¿Dónde aprendemos que somos hechura de Dios? Es hechura de Dios, se los expliqué la vez pasada, es una obra de arte de Dios. ¿Dónde aprendo eso que me da identidad? ¿Dónde aprendo mi identidad? En Cristo Jesús. ¿Dónde aprendo que el Señor va a satisfacer todas mis necesidades? Él va a suplir todas mis necesidades conforme a las riquezas en Cristo Jesús. ¿Dónde lo he aprendido? En la Biblia. La Biblia es revelación especial. Si no entendiéramos y creyéramos en la Biblia, no podríamos acercarnos a Dios. A la hora que Dios ha revelado, ¿dónde ha revelado su evangelio? En la Biblia. En el caso de nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Por lo menos, yo puedo decir a nombre mío, yo
he recibido revelación general y también he recibido revelación especial. Ambas hemos recibido, no solamente una. Es necesario poder, claro, la Biblia lo puede leer cualquiera, pero para poder creerla, hablamos inicialmente el tema de la fe. Y la fe viene, entonces yo cuando leo la Biblia necesito fe para creer lo que la Biblia dice, ¿no? Por ejemplo, a ver, quisiera preguntar a alguien, una vez que muramos, o sea, todos vamos a llegar a un momento que vamos a tener que dejar de existir. ¿Y de ahí qué? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué hay después de la muerte? Muerte física, ¿no? Vida eterna. Ya. Vida eterna. ¿Y dónde queda eso? En Ventanilla, ¿no? En Vía Escudero, ahí está vida eterna. ¿Esa vida eterna? ¿De qué vida eterna? Vamos a que recibir vida eterna. ¿Qué significa eso? Pastor, hay dos posiciones. Una posición ¿Ya? es de que la tierra va a ser renovada, cielos nuevos Sí. y tierra nueva, y moraremos acá en el reino de Cristo. Otra Ujú. posición es de que vamos a estar en la presencia de Dios en un, ¿cómo se llama? Digamos, en un reino celestial, ¿no? En un reino espiritual en el cual nuestro cuerpo, vamos a estar ahí en la presencia de Dios alabando a Dios. Ya sea Ajá. que sea terrenal, restaurado o celestial, el punto es que, como hemos sido, como dice Efesios, hemos sido creados para alabanza de su gloria, entonces Así es. estaremos en su presencia junto con los ángeles y los santos adorándole, ¿no? Sí, muy bien. Y de eso consiste Entonces, el reino. sí, entonces nosotros vamos a morar con el Señor. Ese es el tema. Vamos a morar al lado del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. O sea, Dios, con Dios vamos a estar en donde estemos. Si es algo terrenal, una postura, o de repente es algo más espiritual en otro ámbito, digamos, dejando ese punto, pero vamos a estar con Él, o sea, vamos a morar con Él eternamente. Eso es vida eterna, ¿no, hermano José? Como mencionó, eso es la vida eterna. O sea, que vamos a estar con Él Así es, eternamente. vamos a morar con Él Siempre, justamente para siempre, ¿no? Más para allá de los siempre. Muy bien. detalles, porque hay diferentes posiciones. Amén. Correcto. Muy bien, hermano Gastelu. Entonces, es interesante que esa información, ¿de dónde ha venido? En la Biblia. En la Biblia. Eso ha sido revelación general, esa es revelación especial. Dios ha hecho a través, mira, a través de la Reforma, es interesante cuando lleguen a estudiar historia de la Reforma, cómo es que tantos hombres de Dios han luchado para traducir la Biblia en los lenguajes originarios de cada pueblo. Por ejemplo, la primera vez que se traduce en 1517 empieza Lutero, ya falta poco para la Reforma, sería muy bueno que puedan informarse o participar en alguna conferencia que hablen sobre este tema. Bueno, les doy un aviso. El día de la Reforma lo vamos a estar celebrando en la Iglesia Presbiteriana de nosotros, la IP Cristo P, va a estar celebrándola, ¿ya? Acá en el presbiterio de Lima y Sur, ¿no? Es uno de los presbiterios y va a haber un culto por el tema, y la segunda parte va a haber una exposición acerca de la Reforma, cómo es que la Reforma ha llegado, su influencia acá en el Perú, un poquito, todos esos temas seguramente se va a explicar un poco, pero acá lo voy a explicar a grosso modo el tema de la Reforma. ¿Cómo se tradujo al alemán, por ejemplo? ¿No? El Nuevo Testamento lo tradujo Lutero al alemán, y todo lo que le costó. Después, ¿cuántos hombres de Dios han traducido a otros idiomas? ¿No? Y muchos de ellos han sido amenazados su vida, algunos han muerto por preservar. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que es esfuerzo humano? No, yo no creo eso. Es Dios que ha estado tratando de que llegue, hermano, esta Biblia, ¿no? En cualquier, el Reina Valera 60, para que llegue a mis manos, mucha gente ha sufrido y ahora yo lo tengo fácil, ¿no? Y puedo leerlo en mi idioma. Por ahí tengo que necesitar que me ayuden para poder entender con los idiomas
originales, que son las cosas que ustedes también van a aprender en algún momento, etcétera, pero ya lo tengo y eso ha luchado mucha gente para que llegue a este idioma, en el caso de nosotros, en el castellano, en el español, y poderlo entender la palabra de Dios. Entonces, Dios ha cuidado todo ese proceso para que llegue a nuestras manos ese texto. Esto es una revelación de Dios. Dios está revelándose acá a través de esta palabra, ¿no? Entonces yo entiendo ahí, por ejemplo, que voy a tener vida eterna, ¿no? Voy a habitar. La pregunta es, ¿cómo yo puedo, bueno, aunque no es por una obra mía, pero qué es lo que la Biblia dice? Para poder recibir esa vida eterna necesito, ¿qué cosa? Creer en Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de... O sea, Jesús es el intermediario, ¿no? Y necesito la fe para creer que Él es el intermediario, que Él es el Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad. La fe me hace creer que Él es Dios. La lógica me va a hacer creer que no. Mi razonamiento me va a llevar, no, pues es que es el Hijo de Dios como somos todos nosotros. Todos los que son creyentes son hijos de Dios. No, no es así. Él es el unigénito Hijo de Dios, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más en Cristología eso, ¿no? Entendemos por la Biblia que hay un Dios que es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa revelación, hermanos, es revelación especial. Eso es revelación especial. Entonces, ¿yo qué revelación he recibido? La respuesta debe ser, he recibido también la revelación general, que es limitada, pero he necesitado la revelación especial para poder creer. La fe viene por oír, y oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahí viene la fe. ¿Cómo funciona eso? Bueno, cuando uno cree en Jesucristo, hay una transformación en nuestras vidas. Hemos pasado de muerte a ¿dónde? Muerte, ¿por qué? Por nuestros delitos y pecados, ¿no? Y de muerte pasado ¿a dónde? A vida. Y esa vida está en Cristo. Interesante, ¿no? ¿Eso dónde dice en la Biblia? Eso es una revelación especial. Eso no lo sabíamos antes, hasta que hemos podido, alguien nos predicó el Evangelio. Por esa razón, la existencia de la iglesia. La iglesia tiene que predicar el Evangelio para que empiece así. ¿Cuál es el Evangelio? La buena noticia, ¿no? ¿Cómo empieza la buena noticia? Empieza con una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que el hombre, por el pecado, está destituido de acercarse a Dios, destituido de la gloria de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Confesar su pecado y venir en arrepentimiento y fe a Cristo para que sea perdonado por Cristo. Ese es el Evangelio. Cristo murió por tus pecados. Esa es la obra de Cristo en la cruz. Él murió, sí. ¿Y qué debo de hacer? Creer. ¿Así? ¿Tan fácil? Sí, cree. Ya, yo creo. Y empieza el proceso. Dios determina si pone fe o no fe. Porque muchas personas hacen su confesión de fe, pero siguen viviendo igual. No hay una transformación. Pero el poder de la resurrección actúa en la transformación de la persona, porque la gracia de Dios no solamente perdona pecados, sino que transforma, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y empieza la nueva criatura a transformarse y el Espíritu Santo ya está dentro y el Espíritu Santo es el que da ¿qué cosa? Convencimiento de qué, hermanos. Justicia, juicio y de pecado. Entonces, ¿qué revelación? ¿Dónde me he enterado eso? mirando la naturaleza, no puedo, es limitado. He tenido que haber recibido la revelación especial. Así que en ese punto, nosotros tenemos que, ¿qué revelación hemos recibido? Hemos recibido, obviamente, las dos. Hemos podido ver la revelación general, pero también, en este caso, hemos recibido la revelación especial, ¿no? La revelación que me permite conocer a Dios por medio de su palabra. Dios hace todo para que tú puedas escuchar la palabra de Dios, ¿no? Dios está ahorita encargado de que aprendas. ¿Para qué quieres aprender teología? No es para tener un grado, ¿no? Algunos nos ayuda a conocer, etcétera, pero la idea es conocer de Dios para comunicar al mundo de ese Dios. Ese es el propósito.
debemos nosotros ser discípulos para hacer a otros discípulos, y por esa razón necesitamos entender de mejor forma las Escrituras. La revelación especial me ayuda. Sin revelación especial no podría entender las cosas de Dios. Sabría que hay un Dios, sabría que es un Dios poderoso, pero nada más, ¿no? Algunos elementos más tal vez, pero conocer que Dios es santo, ¿dónde conozco que Dios es santo? Y espera que yo sea santo. ¿Dónde? ¿Dónde? En la Biblia. Me revela sus atributos morales de él, ¿no? Y Jesús mostró sus atributos. Y él dijo, el que me ha visto a mí, ¿qué cosa? La forma como vivía, su santidad, su amor, ¿no? ¿Quién hermanos, quién puede morir? La Biblia como dice, ¿no? Uno puede morir por alguien que a uno le agrada, alguien justo, ¿no? Pero ¿quién puede morir por un pecador? Ese es un atributo del Señor, amor incondicional. Ese es su amor ágape. Eso no lo puedo, yo no lo puedo ver en la revelación, o sea, lo veo ahí, Dios creó esto, pero ahí puedo saber qué es Dios, ese tipo de amor ágape. Entonces, nosotros tenemos que tener claro esta parte, que hemos recibido revelación general y también revelación especial. Ahora, tal vez algunos estamos pensando que una revelación especial es que Dios me dé una instrucción específica para hacer algo, ¿no? ¿Cómo se consideraría eso? Bueno, si es algo personal, por ejemplo, Dios me quiere guiar a mí para, no sé, o sea, para tomar una decisión. Digamos, voy a poner un ejemplo, espero que se pueda entender con esto. Dios me está llamando para poner una nueva obra, ¿sí? Tal vez ese es el caso de muchos de ustedes. En nuestra iglesia estamos siempre viendo dónde podemos abrir un grupo pequeño o célula en algún lugar donde expandirnos. Estábamos antes de la pandemia a punto de hacerlo, pero llegó la pandemia y pensamos que era el fin del mundo, pero no, al revés, se abrió una posibilidad de poder llegar a personas sin necesidad de salir a casa, ¿no? Y pudimos empezar a formar algunos grupos. El punto es esto, digamos que Dios quiere hacer una obra nueva en tu iglesia. Entonces, en la Biblia está la voluntad de Dios que Él sí quiere, ¿no? ¿O no? Yo les hago una pregunta. Alguien dirá, bueno, si Dios quiere, abriré una nueva obra, ¿no? Entonces, si Dios quiere, la primera pregunta es, ¿Dios quiere? Cuando yo voy a la Biblia dice, si quiere que abramos, pues dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Ahora, ¿cómo tienes que empezar primero? Pues en el orden, ¿no? Judea, Samaria, hasta lo último, ¿no? Algunos quieren abrir de frente hasta lo último, quieren irse a Israel, Afganistán. Es más difícil, ¿no? No le pueden predicar ni en su barrio a alguien y van a irse hasta Afganistán a predicar. Bueno, ya cada uno tendrá su llamado. Pero esa es voluntad de Dios, ¿no? Dios te da, Dios es su voluntad que vayamos y abramos una obra, ¿no? Pequeñita, más grande, de acuerdo a la capacidad que uno pueda tener. Eso determina mucho el aspecto de la fe, ¿no? La fe es muy importante, ¿no? Hay gente que arriesga todo, deja su trabajo, deja todo para ir a obedecer y confiar, ¿no? Tipo Abraham, sal de la tierra, y Abraham, imagínate que estuviera discutiendo con el Señor, no, acá nomás vamos a hacerla, ¿no? O sea, acá nomás la nueva tierra, ¿no? Que me vas a dar, dame tus promesas acá, no. Le dice, vamos hasta Canaán, ¿no? Tenía que ir y viajar, ¿cuánto tiempo, no? Entonces, hay gente que sí arriesga, ¿no? Ese tema, son elementos que hay en eso, ¿no? Es de acuerdo a la fe que uno opera, va a poder tomar decisiones. El punto es estar seguro si lo que Dios te está pidiendo es la voluntad de Dios en la Biblia. O sea, ¿cuál es mi filtro? La Biblia. Es la Biblia. Entonces, ahora, va a haber momentos que vamos a tener que tomar decisiones. Por ejemplo, ¿en qué distrito lo pongo? No sé, ¿no? O sea, si estoy yo vivo en Surquillo, cerca de San Borja, nuestra iglesia, Casa del Señor, está en San Borja. Está muy relacionado ahí. Y nuestra mira es justo abrir acá en la zona de Surquillo, abrir una nueva obra, ¿no? Como les dije, estábamos a punto. Entonces, ¿en qué parte, Señor? Y nosotros estamos hablando por un local, ¿no? Señor, si nos das un local, compramos el local o alquilamos el local, abrimos la obra.
Entonces, el tema ¿será voluntad de Dios el local o no? Ya nos dimos cuenta que el local no es el problema es que hay que hacerlo. Y con lo de la pandemia, la virtualidad, ya no se necesita mucho locales, ya más es así como nosotros nos reunimos acá y podemos empezar a discipular a las personas a través de las redes sociales. Hay otras formas que Dios está mostrando que están ahí. Y bueno, no vamos a entrar en detalles, pero esa es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, yo me puedo preguntar, Señor, ¿será tu voluntad que me quede en solamente donde estamos o abrimos una nueva obra? Definitivamente la Biblia va a responder, abran una nueva obra. Pero Señor, ¿seré yo? ¿O será el hermano tal? O sea, ¿quién será? Pues si uno está, entonces es una decisión, ¿no? Es una decisión de uno de tomar y arriesgarse por Dios. Pero hay una gran comisión que nos está mandando a hacerla, ¿correcto? Entonces me voy guiando por ahí. Y como ustedes saben, cuando uno toma decisiones por Dios y empieza a honrar a Dios, ¿cómo es honrar a Dios? Es obedecerlo. Y cumplir el gran mandamiento, ¿qué cosa es? Es obediencia a Dios. Y si yo empiezo a hacer eso, ¿qué cosa creen ustedes que Dios va a hacer cuando tú honras a Dios? ¿Con tu obediencia? ¿Cuál es la respuesta de Dios, según la Biblia? Cuando tú honras a Dios. A ver, ¿alguien se acuerda? Dios honra a quienes honran. ¿A quiénes lo honran? Dios honra, Dios te va a honrar. ¿Y quiénes la honran? Entonces, Señor, ¿y si no me honras? Ese es el otro tema, ese es el temor, ¿no, Señor? Y si me equivoqué, ahí funciona la fe. Dios No has visto la obra, no has visto quién está, pero Dios te ha dicho que lo hagas. Tú tienes que ir por fe. Yo no veo local, no veo gente, no veo que tengo plata, no tengo esto, no tengo el otro. Mejor no hago. Ese es un hombre que su fe todavía está débil, ¿no? Tiene ciertas dudas. Pero el que se fortalece en la fe, que viene por oír la palabra de Dios, empieza a relacionar todo y va y arriesga. Ahora, cuando uno arriesga, es posible que vaya bien, ¿no? Y es posible que vaya mal. Si no lee todas las cartas de Pablo, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, ¿cómo es que él llegaba a un sitio, ¿no? Por ejemplo, Pablo llega a Atenas. ¿Cómo lo reciben? La gente quería escuchar, ¿no? Va a hablar de nuevos dioses, pero cuando le habla del evangelio, la resurrección, ¿cómo es la palabra que utiliza la Reina Valera 60 para decirle a Pablo? Me he olvidado la palabra. Hay una palabra que le dicen, ¿ah? ¿Cabal? No. Hay una palabra que le dicen en Hechos 18, si no me equivoco. Le dicen una palabra, alguien que habla tonterías. Se me ha ido la palabra. Orate, loco. Charlatán. No, charlatán. Es un charlatán, ¿no? Que nos está presentando. ¿Cómo va a pensar eso? O sea, a los filósofos estaban los epicúreos, estaban los estoicos, los pensadores de ese tiempo, pues viene a hablarnos de nuevos dioses, ¿no? Y ahí le empieza a hablar, ¿no? Es interesante que muchos de ellos no recibieron el mensaje, pero dice el texto en la parte final, lean, Hechos 18, si no me equivoco, o 17, cuando él predica en Atenas, ¿no? Y, a ver, lo voy a citar, acá está. Sí, 17. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, ¿no? Que es el versículo 16. No sé si me pueden acompañar ahí. Dice, es la misma condición en este tiempo. Dice, su espíritu se enardecía viendo la gente que estaba entregada a la idolatría. Lo que pasa en estos tiempos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, ¿no? Disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Esa era la palabra. Charlatán, pues, charlatán, palabrero, ¿no? Y no me venía la palabra esa para poder decir. Y otro, parece que es predicador de nuevos dioses.
porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, lo trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, ¿no? Queremos, a ver, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. O sea, le prestaron atención a ver qué estás hablando. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ya conocen lo que le dice, ¿no? Al Dios ese que ustedes han puesto que no conocen, a ese vengo a predicarles, ¿no? Entonces, y acá dice, ¿no? Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. 29, ¿no? Ahí describe, versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, por favor, eso sí pueden marcar, unos se burlaban, ¿no? Lo que nos pasa a veces cuando estamos predicando, hay gente que se burla, ¿no? Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, ¿no? Así Pablo salió de en medio de ellos, pero marca acá, versículo 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Entonces es interesante que aún en medio de todo ese pensamiento filosófico, cuando hay gente que se llega a convertir, ¿no? Tal vez pocos, pero lo suficiente, los que Dios ha elegido para que escuchen esta palabra del evangelio. Entonces, ¿a qué voy? Que si Pablo no va a predicar ese sitio, la gente no se convierte. La gente no oye la palabra de Dios, no va a tener fe para creer en la palabra. Necesitan escuchar el evangelio. El evangelio predicado es una revelación de parte de Dios a nuestras vidas. Esa es la revelación general. Perdón, la revelación especial. Entonces, la pregunta una vez más, ¿cuál es la revelación que has recibido? Yo creo que hemos recibido la revelación general y también la revelación especial. Las dos hemos recibido con seguridad, ¿no? Ahora, en asuntos particulares vamos a tener que tomar decisiones. ¿Dónde voy a poner la obra? ¿En Surquillo, en San Juan, en Trujillo, en Tacna? En Tacna no hay iglesias de parte de nosotros. Ahí iré. Esas son decisiones que tomas tú. ¿El Señor te va a guiar? Bueno, si te guía, te va abriendo puertas Él, ¿no? Y uno hay que ser, ¿no? Observar, ¿no? Pero Dios no te va a decir, mira, ¿sabes qué? Vas a abrir tu iglesia en, no sé, en Puno, ¿no? Y vas a abrir así, así, así. Qué bonito sería, ¿no? Que Dios le haya dicho así a Pablo, ¿no? Pablo no, viajaba nomás. Y en pleno viaje que está, han escuchado, pues, ¿no? Cómo es que él empieza a naufragar, ¿no? Que el barco está para acá, lo están llevando para juzgar, ¿no? Y al final la gente en el barco viene un fenómeno de la naturaleza, Euroclidón se llama, es ese movimiento, ese fenómeno atmosférico que da ahí, ¿no? Esa tormenta, Euroclidón. No me olvido ese nombre, ¿saben por qué? Porque en un examen en el seminario me olvidé. Y de ahí me corrigieron y no me vuelvo a olvidar. Euroclidón se llama ese tornado. Y bueno, y así como llega y cómo es que él llega a esa isla, ¿no? La isla de Malta, y cómo el acontecimiento que él está con la gente ahí, les predica una tribu. O sea, cómo llega ahí, ¿no? Es interesante, ¿no? Lo pica una serpiente y no muere. La gente estaba esperando que muera hinchado y nada, ¿no? Y es increíble cómo Dios en el camino lo va guiando, va cambiando sus planes, ¿no? Entonces, son decisiones que tú tomas y Dios va a intervenir. Tal vez no va a estar en la Biblia, pero el mandato lo tenemos en la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos recibido? Y espero que con esto quede claro. Hemos recibido la revelación general y también la revelación especial. ¿Alguna pregunta sobre eso? Pastor, disculpe, Leila está tratando de entrar, pero la botó de internet para que la acepte. Ya, Josué. Sí, Josué, dime. Le estaba diciendo que Leila está tratando, ya la aceptaron a Leila,
Pastor, una ya, pregunta, sí, en el sí. caso- ya, Sí. pero sí tenía una pregunta, Pastor. En el caso de la revelación especial, por ejemplo, ¿no? Cuando, bueno, uno obviamente primero ha meditado la palabra, conoce la palabra, y cuando tú te preparas para predicar, por lo menos la experiencia es de que Dios te trae a la mente y al corazón pasajes bíblicos que tú ya has leído y te comienza a hablar en la mente qué es lo que tienes que predicar. O sea, comienza a traer a tu mente lo que tú has meditado, lo que tú has hecho, y para mí como que me comienza a conducir hacia donde quiere que comparta, pero también me va revelando cosas que yo antes quizás no había visto, o quizás lo había visto físicamente, pero no lo había entendido en su momento. Entonces, me hace conocer cosas más de lo que yo tenía anteriormente, ¿no? Entonces, para mí eso también es una revelación específica, ¿no? Que Específica, obviamente claro. cuando uno predica, obviamente lo necesita para poder compartir lo que Dios primero te ha tocado a ti para poder llegar a otros. Sí, sí, así es, hermano. Es justamente cuando uno, es interesante que yo muchas veces he visto, ustedes no sé si han leído en me vino palabra de Jehová, ¿no? Y los profetas hablan así, ¿no? Me vino palabra de Jehová, pero ellos nunca habían escuchado, sino que directamente Dios les estaba hablando. En el caso de nosotros, no podemos decir que de esa forma estamos recibiendo, sino que algo que hemos leído en la Biblia y que ya conocemos de Dios y que está en nuestra mente. Justo lo que dice este hermano Gastelu. Algo que ya lo sabíamos y estamos analizando otro texto y viene palabra de Dios a nuestra mente, literalmente, ¿no? Y empezamos a profundizar en ese conocimiento. Entonces, yo puedo entender un poco más a Dios, ¿no? Vamos comprendiendo a Dios porque Dios me ha revelado de forma especial. ¿Cuál es esa revelación especial? Es la Biblia. La Biblia es la revelación especial. Los 66 libros me revelan acerca de su amor, acerca de su bondad, pero también de su severidad. Dios es severo. Algunos dicen, no, Dios no castiga. Si leemos la Biblia, sí lo hace. Dios disciplina. La obediencia bendice. La desobediencia, consecuencia de la desobediencia, ruina, miseria. Y eso es lo que empieza a lo largo de toda la Biblia. Llega la gracia con Jesucristo y uno dice, no, ya no tengo que obedecer porque ahora todo es perdón, me perdona todo. ¿Qué? No. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿no? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, dice, ¿no? O sea, tengo que amar a Dios para poder obedecerlo. Ese es el propósito, ahí lo revela con más claridad. No es solamente obedecer porque tengo que hacerlo por obligación, sino que tengo que hacerlo al momento y al instante, ¿no? Al instante que me pide Dios hacer algo, tengo que obedecerlo, ¿no? Imagínense, a un hombre le dice, tú no codiciarás a la mujer de tu prójimo, digamos un varón. Bien, ahorita no, cuando tenga, ahorita tiene 20, ¿no? Ahora ya sí puedo codiciar, cuando tenga 50 ya ahí se me ha pasado la codicia. No puedo obedecer cuando me da la gana, tiene que ser al instante, como José, el de la Biblia, ¿no? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Al momento, ¿no? Y de buena gana, ¿no? Porque algunos obedecen y están renegando, ¿por qué? Y por acá, y después ya que, no, hay que obedecer al instante y de buena gana. Según la Biblia, podemos sintetizarla, esas son las dos formas de obedecer a Dios. Y cuando yo obedezco a Dios, Dios bendice. Dios bendice. Y cuando desobedezco, vienen las consecuencias del pecado, que en el Antiguo Testamento se llama maldición, ruina, miseria. En el Nuevo Testamento, ¿qué es? Lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos ese concepto, ¿dónde? ¿Cómo yo conozco a Dios? Es por eso, ¿no? Es porque la Biblia lo dice y en la experiencia empiezo a poner en práctica lo que Dios dice. ¿Se va entendiendo? Es el propósito de Dios. Dios quiere revelarse para que lo conozcan su voluntad. Podamos obedecerle, poder establecer el reino que Él quiere. Dice Él que somos un pueblo de sacerdotes, ¿no? De reyes y sacerdotes, ¿no? Que tenemos que ministrar en la presencia del Señor. Entonces, eso es interesante, ¿no?
y cómo tenemos que vivir, ¿no? Y como dice el hermano Gastelu, cuando preparamos un mensaje, nosotros ya recibimos el mensaje, ¿no? Ahora, todo lo que yo conozco, tengo que hablar de Dios. Yo no puedo hablar lo que no conozco, ¿no? Imagínense que tenemos, pues, llegamos a la iglesia y conocemos el evangelio, lo primero que hemos llegado, nueva vida en Cristo, ¿no? Creo que muchos de nosotros nos hemos discipulado con nueva vida en Cristo, 1, 2 todavía, ¿no? Y ya arde el deseo de salir y predicar el evangelio, salir a volantear, a hacer cosas, ¿no? En la iglesia, el primer amor que le decimos en la iglesia, ¿no? Y queremos compartir algo, pero yo no puedo hablar de Apocalipsis porque todavía Apocalipsis no lo entiendo, no conozco, ¿no? Tengo que hablar de lo que conozco de Dios. Eso es lo que Dios espera, que hables lo que conozca de Dios. Entonces, doctrina de Dios es algo que tenemos que conocerlo muy bien, ¿no? Cada vez vamos conociendo más. Ahora, yo les digo una cosa. Por ejemplo, yo ya he estudiado en algún momento, lo pongo en práctica en la enseñanza, pero cada vez que yo enseño y me preparo para enseñar, voy aprendiendo algo más de Dios. Cuando ustedes comentan algo acerca de Dios, los pasajes, voy asimilando otro conocimiento de parte de Dios, vamos compartiendo. Eso es la comunidad de la iglesia. Y eso tenemos que comunicarlo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los varones, a las damas, a los matrimonios. Entonces tenemos que conocer esa palabra, esa revelación especial, ¿no? La revelación general es limitada. Muy bien, hasta ahí. ¿Se comprendió ahora sí esa parte? ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, continuamos. Vamos a avanzar para no quedarnos ya. Entonces, hemos visto la revelación especial. Creo que ha quedado claro para todos nosotros. Ya. En esta sección vamos a ver la naturaleza de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Ese es interesante. Vamos a ver cuál es la naturaleza de Dios. Entonces, para poder conocer la naturaleza de Dios, que es uno de los puntos que estamos tratando en el sílabus, es primero definir definiciones acerca de Dios. Y acá hay un tema. Por ejemplo, si leemos Primera de Juan 1:5, Primera de Juan 1:5, dice que Dios es, ¿qué cosa es? Dios es luz, ¿no? Primera de Juan 4:8 y también el versículo 16 dice que Dios es, ¿qué cosa? Amor. En Juan 4:24, ¿no? Dice que Dios es espíritu, ¿no? Antes habíamos estado conversando, si puedo ver a Dios, Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, ¿no? Ahora, el que pueda ver el espíritu, ya eso lo conversamos después, pero es espíritu, y el espíritu no se ve, pues, ¿no? El espíritu no se ve, pero se puede experimentar su presencia. Esa es la idea, ¿no? Isaías 6:3. Por ejemplo, antes este hermano citó Isaías, ¿no? Que los que eran querubines, ¿no? Se taparon el rostro para no ver a Dios, ¿no? Es la figura de la presencia de Dios, ¿no? Y se taparon los ojos, ¿no? Serafines. Ahora, serafines. Ya ves, ya le cambié nuevamente de rango, no sean azarlos, usan ese tipo de ángeles. Bueno, Dios es ese pasaje del 3 dice que Dios es santo. ¿Qué cosa era lo que no podían ver estos serafines? ¿Qué no podían ver? La santidad de Dios. El rostro de Dios, ¿no? Sí. Ya. ¿Y qué es el rostro de Dios ahí? Su santidad. Vamos a Isaías 6:3 un ratito nada más. Que toque, ¿no? Para podernos ubicar en el texto. Isaías 6:3. Y el uno al otro. Ya, el versículo 2 leemos, ya, para poder agarrarle el contexto.
¿Leo? Versículo 1 mejor, desde el versículo 1 hasta el 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por Muy encima bien. de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ujú. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ya, mira, para encontrar el contexto, ¿por qué razón se tapa, no? O sea, primero es que se encuentra con un Dios y le dicen santo, santo, santo. Habla de la santidad de Dios, ¿no? Y el versículo 6 dice, y voló hacia mí. ¿Puedes leer? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Ya, muy bien. Dice, voló uno de los serafines, teniendo en su mano, ¿qué cosa? Un carbón encendido tomado del altar con tenazas. ¿De qué altar? Del altar de bronce. Del altar de bronce. En el tabernáculo había un altar de bronce, ¿no? En el tabernáculo y en el templo también. Había el altar de bronce. Entonces la figura, ojo, es la figura literaria, que tomó un carbón, ¿de dónde? Del altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios. Ese carbón lo agarra con una tenaza y va a hacer algo el serafín. Mira, versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ya, muy bien. ¿Cuál es la figura? Que el ángel toma ese carbón del altar de los sacrificios, del altar de bronce. De ahí toma, y ese carbón nunca podía apagarse porque el Señor lo empezó y los levitas tenían que mantenerlo siempre ahí y avivarlo y para ofrecer los sacrificios continuamente. Dice que la figura agarra el carbón y ¿qué hace? Se lo pone en la visión, ¿ah? Ojo que acá, acordémonos, Isaías está viendo una visión, no es algo que le está pasando, o sea, él se ve ahí que le pone ese carbón en la boca, ¿no? Con él sobre mi boca y dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. O sea, habla del perdón del pecado, pero ¿por qué con el carbón del altar de bronce de los sacrificios? Porque eso tiene un significado, el altar de bronce. Es la obra de Jesucristo en la cruz. Tiene que ver con la muerte, el sacrificio. Su cuerpo es entregado. Es la figura, lo que significa. Entonces acá tiene que ver la santidad de Dios versus el pecado. Y para que pueda Isaías servirle al Señor, tiene que ser borrado su pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pregunta, ¿por qué Dios es santo? O sea, ese aspecto de uno de los atributos del Señor. ¿Cuál es el atributo que se está tocando acá? Leoncio, a ver, ¿cuál es el atributo de Dios que se está tocando en este pasaje? La santidad de Dios. Santidad. Él es santo. Ya. Entonces, ¿qué tenía que hacer Isaías? Tenía que ser perdonado su pecado para ser santo. Por eso el carbón es la figura. Imagínate si fuese verdad, ¿no? Le ponen en la boca, le queman, le achicharran la boca, ¿no? Un carbón te quema, se te pega a la boca y no puedes ni hablar nada. Son figuras literarias para mostrar una realidad de un atributo de Dios frente al hombre pecador, ¿correcto? Entonces, pregunta, ese serafín, ¿por qué se tapaba los ojos? ¿Porque lo estaba viendo al Señor o porque estaba o sea, la figura era de verle, la santidad de Dios, un tributo moral? ¿Se van dando cuenta? Entonces, es interesante, Dios es santo también. Entonces, Pastor, y ahí se aplicaría el tema de que sin santidad nadie verá el rostro de Dios o la presencia de Dios. Por supuesto, de Dios. claro. Son versículos que confirman, el Nuevo Testamento confirma eso, ¿no? Sin santidad es imposible ver a Dios. O sea, y es necesario, ¿qué cosa? Que el carbón que se saca del altar de bronce queme nuestro pecado. O sea, porque acá dice eso, la figura del sacrificio, debe haber un sacrificio.
Sin sangre no hay remisión de pecados, tiene que haber un sacrificio. Esa es la idea del altar de bronce, ¿correcto? Y justamente eso nos lleva a que sin sangre no hay redención, y Jesucristo con su sangre pagó por nuestros pecados. Es la figura. El altar de bronce representa eso, el sacrificio de Cristo en la cruz, la obra, ¿correcto? Entonces, el punto es que lo que está acá en juego, ¿qué cosa es? Es el atributo moral de Dios. ¿Cuál es? Su santidad. La santidad no la podemos ver, pero sabemos que es santo. Entonces, el serafín se está tapando en la santidad, ¿no? Porque mira, dice 5, el versículo 5, lo que le pasó a Isaías, ¿no? Dice versículo 4. ¿Puedes leer, Leoncio? 4 y 5. Claro, pastor. Quizás las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué te parece? ¿No? Entonces, ¿está hablando de que lo están viendo a él? No, sino que sabe que en su visión está, él sabe que está Dios. Y él dice, ay de mí, que soy hombre inmundo, ¿no? Soy pecador, ¿no? Y han visto mis ojos al Rey, ¿no? Jehová de los ejércitos. Y voló, ahí empieza el tema de que tiene que venir ese sacrificio, ¿no? De perdonar, es necesario que esté limpio de sus pecados, sean perdonados sus pecados, ¿no? Y ahí viene después, ¿no? 8, después oí la voz del Señor que decía, antes de que lo manden, tiene que solucionar su problema delante del Señor, ¿no? Tiene que ser santo como Dios es santo, ¿no? ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Eso es revelación, esa es revelación especial, ¿no? Dios le está diciendo cómo es lo que tiene que hacer para poder ir. Una vez que es perdonado su pecado, ahora él dice, envíame a mí, Señor. Y creo que eso es lo que nosotros siempre decimos, ¿no? ¿No? Envíame a mí, Señor. Envíame, ¿no? Muy bien. ¿Y por Entonces, qué, ahora, y por qué, sí, pastor? ¿Y por qué sí. el ángel que se supone que es santo, y vamos a verlo en Job 15:15, dice, y aquí en sus santos no confía, y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos? ¿En qué pasajes? En Job 15:15. Ya, bueno, Job también tiene su contexto. No lo recuerdo. Job 15:15. Pero, o sea, es Y una aquí en explicación. sus santos no confía. No, o sea, los santos se refiere a seres humanos como nosotros que podemos pecar, pues no somos confiables en realidad, ¿no? Y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. O sea, todo está contaminado, ¿no? O sea, su santidad es santísimo, pues, o sea, en esencia es santo, es un atributo de Dios. Con el pecado, por eso que cuando vemos que dice que aborrece el pecado, ¿no? Aborrece el pecado, ¿no? Pero ama en gran manera nuestras vidas, ¿no? Por eso su misericordia, su compasión, su amor incondicional. El pecado no es un obstáculo para Dios para poder hacer esa obra. Y entregó, por eso que entregó a Jesucristo, su unigénito Hijo. O sea, es impresionante, ¿no? Lo que hace el Señor por amor a nosotros, un amor incondicional, aún a pesar, ¿no? ¿No? Dice en el Nuevo Testamento, donde abundó el pecado, ¿qué cosa sobreabundó? La gracia. La gracia. Eso es un escándalo, hermanos. Eso es un escándalo. El Evangelio es un escándalo. En sí es un escándalo. ¿Cómo puede Dios perdonar? Yo digo, ¿cómo Dios me pudo haber perdonado a mí? Yo me pongo, no busquemos más, cada uno se aplicará. ¿Cómo Dios me perdonó a mí? Ya no había solución, Dios me perdonó. Y me dio la forma como. Porque lo que la gente hablaba, el religioso habla que tú tienes que portarte bien y que tienes que ser así, que viene el castigo, ¿no? Pero Dios evita todo eso y te da el evangelio, te revela una revelación especial y te dice, cree en Jesucristo. ¿Y tú? ¿Sí? ¿Y me va a perdonar? ¿Sí? ¿Y vas a limpiar todo? Sí. Y encima todavía me va a mandar a hablar de su palabra. Uy, no, está loco, manda otro que sea más santo que yo.
No, tú vas a ir, dice. Eso es escandaloso, ¿no? Y yo lo veo así, ¿no? Entonces, eso es la naturaleza de Dios. Dios es luz, es amor, es espíritu. Estamos enfatizando un poquito el tema de Dios es santo, tratando de aplicarlo un poquito en la vida práctica cuando nosotros vamos a conocer a Dios. Entonces, la naturaleza de Dios, vamos a ver, no podemos dar una definición sintética. O sea, ¿qué es sintética? O sea, hacer una síntesis y decir Dios es esto nomás. No podemos hacer eso. No podemos hacer una síntesis y decir y delimitarlo a Dios acá. No podemos hacer eso. Eso es una definición sintética. Es un término técnico para decir, ¿no? No podemos sintetizar todo y decir Dios es esto nomás. No podemos hacer esto. Podemos dar una definición aproximada y descriptiva. Dios es luz, pero también es amor. Dios es espíritu, Dios es santo. Todo esto es, ¿qué más dice? Dios es bueno. La bondad de Dios. Pero también es severo, la severidad de Dios. Es tardo para la ira, es grande en misericordia. Pero no nos olvidemos, tardo para la ira. Es una característica del Señor. El Señor nos da, Dios tiene dos voluntades. Lo vamos a ir aprendiendo también si hay la oportunidad. Dios tiene dos voluntades. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Son dos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Una es directiva. Te dirige. Él da su palabra, te revela su palabra. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero también vemos que Dios tiene otra voluntad. Esa voluntad le llamamos voluntad permisiva. O sea, Dios no dirigió y sin embargo permite. Un ejemplo. Por ejemplo, Dios a nadie lo dirige a mentir. ¿Sí? Alguien en su palabra, Dios a nadie lo va a dirigir. Bueno, miente por si pasa esto. No, nunca dirige eso. Pero, por ejemplo, cuando Josué entra con los espías, Josué, ojo, cuando va a tomar Jericó, manda a sus espías y sus espías se esconden en la casa ¿de quién? De Rahab. ¿Qué cosa era Rahab? Una santa. No, era Una ramera. prostituta, sí. Y ella se entera que Dios está dirigiendo ese pueblo y todo el pueblo está atemorizado. ¿Y qué hace? Los esconde. Y cuando vienen los soldados, ella, ¿qué hace? Miente. Ahí está, debajo de la cama. No dice eso. Se han ido por allá, le dicen. ¿Qué cosa es eso? Una mentirita blanca. Mentira. Está mintiendo. Desvía. Ahora, pregunta, ¿Dios dirige que mienta? Rahab no la dirige, pero sí permite. Y con esa protegió a esos espías y ellos dieron una promesa a ella de salvación de ella y su casa. Interesante. Y cómo Rahab, siendo lo que es, esa para mí es impresionante, eso es escandaloso. Dios la considera en el linaje ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Se van dando cuenta que es importante conocer a Dios, esas cosas de Dios? Sí, pero diga. las parteras en el tiempo de Moisés también le mintieron al Ya, faraón. al faraón para... Ya, ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Mira, hermanos, de Rahab. Rahab, ¿a quién traicionó? Traicionó a su país. Traicionó a su país. Ella era de Jericó. Traicionó a Canaán, a Jericó, a su pueblo. Fue una traidora porque no dijo dónde estaban estos hombres que venían a conquistar. Pero ¿qué hizo? Se pasó al ejército de Jehová de los ejércitos. O sea, su traición fue para pasarse al otro lado, o sea, dejar el mundo, mira la figura, dejar al mundo, abandonarlo para ponerse de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, igualito también estas mujeres, Cifra y Fuga, ¿no? Le mandan ahí poniendo en riesgo sus vidas, porque el faraón, él podría decir, mátenlas. Pero ¿ya qué?
No, ¿cómo voy a matar al pueblo de Dios? Y van y le mienten, no, acá, bueno, en sí las hebreas eran fuertes, ¿no? Tenía un argumento sólido para decir que llegaban y ya los bebitos salían caminando, ¿no? Poco más le faltó decir eso. No, ellas piden y no puedo matarlas, ¿no? Y las dos quedaron, pues, o sea, protegiendo al pueblo de Dios. O sea, Dios no te guía a mentir, pero permite eso, ¿no? Hay otros acontecimientos un poco más difíciles que vamos a ver en la Biblia, donde Dios no está dirigiendo eso, pero sí permite. A veces permite la maldad para castigar a su pueblo. Pero después vemos también en la historia de Deuteronomio y después cuando va Josué, cuando van a tomar la conquista, cómo Dios utiliza al pueblo de Dios para emitir juicio sobre Canaán. ¿Por qué Dios manda destruir? Porque ese pueblo llegó hasta el tope de la maldad. Fue la maldad tremenda, tipo Sodoma y Gomorra, llegaron así, ¿no? Que después Dios lo destruye con fuego. Ahora va a destruir a todos los cananeos, los va a destruir por la mano del pueblo de Dios. O sea, eso no podemos entender, ¿se da cuenta? Hay cosas que no podemos entender, Dios manda, hay que hacerlo. Hay que entenderlo también en qué momento, un tiempo de conquista, toma posición. Bueno, hay mucho que hablar. Ya vamos terminando. Entonces, la naturaleza de Dios, no podemos dar una definición sintética que sinteticemos, esto es Dios. No podemos hacer eso. Podemos aproximarnos, por nuestra mente puede aproximarnos y se basa en la descripción de cada atributo. Entonces, los atributos del Señor, todo lo que es cualitativamente bueno y valioso, esos son los atributos de Dios. Todo lo que expresa vida y poder, eso es Dios. Y se encuentra en Dios en grado perfecto e infinito. O sea, cada atributo que vamos a ver en la próxima lección, cada grado es perfecto e infinito, ¿no? Y bueno, la próxima lección vamos a ver uno de los nombres de Dios, ¿no? Y antes de empezar con los nombres de Dios, vamos a ver que habla en Éxodo 3:13 al 14, cuando Moisés le dice, ¿y quién me manda? ¿No? Antes conversamos con el hermano Gastelu, lo citó, y yo soy, ¿no? Le dice, el que soy. Vamos a ver este término hebreo, el tetragramatón, cómo es que llega a la palabra Yahvé, Yahweh, Yahvé, y se queda en Jehová. Vamos a ver brevemente un poquito acerca de eso. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar, ya son 10:05. Ha sido una clase bastante edificante. Me gusta no solamente enseñar la parte teórica, sino me gusta poder aterrizarlo un poco en la práctica, ¿no? ¿Para qué cosa quiero conocer los atributos de Dios? ¿Alguna pregunta? Me ha quedado la duda, lo voy a analizar bien de el rostro de Dios, pero Bueno, profesor, sí. sus clases abren bastante interés por realmente uno no patinar en el futuro, sino realmente basarse en el estudio y en la Biblia, ¿no? Claro. Una forma de no patinar, bueno, mira, hermano, o sea, siempre hay un riesgo. Es una forma de decir, ¿no? Sí, no, siempre hay un riesgo que podamos decir algo en palabras y no poder definir muy bien la esencia de ese atributo de Dios, ¿no? Hemos hablado sobre Dios es santo, pero las palabras que puedo decir, por más que trata de predicarlas, entonarlas y decirle, explicarlo, no vamos a llegar a poder decirlo en palabras humanas, en realidad esa santidad, porque no lo imaginamos. Tratemos de imaginarlo al máximo, ¿no? Hemos podido imaginarnos ahí un poco y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces, a medida que vamos poniéndolo en práctica, vamos conociendo algunas cosas de Dios, ¿no? Entonces, ese tema del rostro o no rostro, bueno, algunos pues más emotivos, emocionales, anhelamos de repente ver el rostro del Señor, ¿no? Hay una canción del grupo Vertical, no sé si han escuchado, que en el día final, ¿cómo será? Dice esa canción, ¿no? Señor, ¿cómo será, no? Cuando estar en tu presencia, ¿no? Voy a saltar, dice la canción, me quedaré callado, me caeré como Juan medio muerto,
sea, Así se llama, como igual- no, se llama Solo me imagino. me imagino, es así, ¿ya? Imagino. Sino que, sí, es una de mis canciones favoritas, ¿no? Amén. Tenía tiempo que no la escuchaba y habla así, o sea, y yo me imagino, ¿no? Sí, pues, y él dice, o caeré de rodillas en tu presencia, ¿no? Y bueno, si tú lo tratas de imaginarte como la cantan, entonces tú dices, escucha, ¿cómo será la presencia de Dios? Y yo sí, o sea, quiero estar ahí, así tenga rostro o no tenga rostro, por lo menos yo veo que no hay un rostro que voy a ver, pero sí voy a estar ahí, para mí es suficiente, ¿no? Así me pongan en balcón, atrás, al fondo, no importa, ¿no? Saltaré para verlo, no lo sé, ¿no? Pero estar en la presencia de Dios es lo que nosotros anhelamos, ese es el destino final de nuestras vidas, esa es la vida eterna, esa es la vida eterna, ¿no? Entonces, los atributos del Señor que vamos a ir conociendo nos debe llevar a eso, a que cada vez conozcamos al Señor y sobre todo no se olviden, Marcos capítulo 12, versículo 30, ¿no? Cumplir ese gran mandamiento, amar al Señor, tu Dios, con todo, ¿no? Con todo, ¿no? 4 aspectos muestra Marcos, ¿no? Con todo, ¿no? Con todas nuestras fuerzas, ¿no? Con toda nuestra mente, entendimiento, con toda nuestra alma, ¿no? Con toda nuestra mente, el entendimiento es importante, ¿no? Entonces, ahí estamos. Entonces lo dejamos ahí y en la próxima lección retomamos nuevamente y avanzamos un poco más con lo que les he dicho, la naturaleza de Dios y ya en particular el tema de el yo soy. Con eso vamos a empezar. ¿Sí? Listo, hermanos. Ahora solamente para terminar, en el WhatsApp manden si les gustó la clase o no. ¿Sí? ¿Más o menos o no? Nada más ya. Del 1 al 10. No, no tanto, porque si no ya me van a desanimar de repente. La próxima clase renuncio. No, solamente sí, más o menos, no, ¿no? Espero que les haya gustado, ¿no? No es nota, por si acaso. No les puede gustar también, es válido, es válido. Nada más para poder terminar y cerrar la clase.